Vamos a nuestro estudio de la confesión. Estamos en el capítulo número 11, nuestra confesión bautista de Londres de 1689. Y estamos en el capítulo 11 en el tema de la justificación. El día de hoy vamos a leer el punto número 5 y el punto número 6. Con estos dos puntos terminamos el tema de la justificación y entraremos, si el Señor lo permite, la próxima semana al capítulo 12, que es la adopción. Dice, el punto número 5 dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Vamos a ver primeramente este punto, el punto número 5, y después veremos el otro. Dice este punto 5, nos habla acerca de que la salvación, una vez que nosotros tenemos la salvación, no la podemos perder. Cuando la salvación nosotros la obtenemos, por supuesto, de parte de Dios, la salvación viene de parte de Dios, pero cuando nosotros obtenemos la salvación, esta salvación que ha llegado a nosotros ya no la podemos perder. La palabra de Dios es clara en ese respecto acerca de que cuando nosotros somos restaurados, el Espíritu Santo nos ha restaurado, el Espíritu Santo mora en nosotros, y de esa manera el Espíritu Santo continúa en aquellas personas a las cuales Dios ha salvado. Dice el primer párrafo: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. El Señor intercede siempre por nosotros. ¿Puede el hombre que ha sido salvado, puede pecar? Sí, puede pecar. De hecho, continuamos pecando. La diferencia que hay entre una persona que ha sido justificada y una persona que no es justificada es que el justificado peca, le duele el pecado y se arrepiente. La persona que no ha sido justificada, esta persona peca y sigue practicando el pecado sin que haya un arrepentimiento en él, porque él tiene un velo en sus ojos, lo cual no le permite entender que lo que está cometiendo es un acto en contra de Dios. Sin embargo, el hombre que es justificado continúa cayendo, siendo tentado. Él continúa, el Señor está intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Vayan a Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Juan, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Juan 1, 7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 2, ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo no únicamente fue el que murió por nuestros pecados y de esa manera nosotros ser perdonados de nuestros pecados, sino que nuestro Señor Jesucristo continúa intercediendo por nosotros porque sabe la condición en la que nos encontramos. Sabe que nosotros somos polvos, dice la Escritura. Él tiene misericordia de nosotros, conoce nuestra naturaleza y continúa Él intercediendo por nosotros ante el Padre.
Esa es la garantía que nosotros tenemos una vez que nosotros hemos llegado a la salvación. Confiamos nosotros en eso porque la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro, nos habla acerca de que nosotros constantemente estamos pidiéndole perdón a Dios por los pecados que cometemos. Si no fuera de esa manera, si nosotros hubiéramos sido justificados, santificados y glorificados al mismo tiempo, nosotros no tendríamos necesidad de estar pidiendo perdón, puesto que nosotros ya no cometeríamos pecado. No hubiera habido necesidad de que nuestro Señor Jesucristo nos hubiera enseñado el Padre Nuestro, en el cual nosotros estamos buscando siempre el perdón de Dios. Vayan a Mateo capítulo 6 y versículo 12. Ahí encontramos la oración que el Señor nos dejó, el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6 y versículo 12. Y en esta parte, en este párrafo, nos habla acerca de lo que nosotros como pecadores debemos estar pidiendo siempre, que el Señor perdone cada uno de nuestros pecados. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otras traducciones dicen, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la condición del hombre es estar constantemente cayendo en pecado, pero esa es la diferencia que hay entre un hombre redimido a un hombre impío. Dice el siguiente párrafo, dice, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, y estamos hablando acerca de la salvación, dice, aunque aquellos hombres justificados nunca pueden caer del estado de justificación, nosotros podemos ser tentados y caer, pero nosotros nunca vamos a perder nuestra salvación. Vayan a Juan capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Dice el Señor Jesucristo, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que el Señor Jesucristo nos ha hecho de sus ovejas, Él nos protege, Él es el buen pastor que nos protege de tal manera que nosotros no podemos ser arrebatados de su mano por nada ni por nadie, como dice en Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Lucas capítulo 22 y versículo 32. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32 dice, hablando de la tentación en la cual Pedro estaba a punto de recibir, dice del versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. La tentación viene a nosotros, hermanos. Siempre va a haber tentaciones que el enemigo va a estar poniendo ante nuestra vista. Va a haber, como dice aquí, momentos en que vamos a ser zarandeados como a trigo, y esto se refiere a que vamos a tener tribulaciones o incluso vamos a tener tentaciones de las cuales el enemigo va a querer separarnos de Cristo. Pero el Señor siempre está intercediendo por nosotros, y está la confianza que el Señor hace que nosotros tengamos, que le dice a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, le está diciendo el Señor, no vas a caer, vas a ser tentado, pero no vas a caer. De tal manera que le dice, una vez que regreses de esa tentación que se te está poniendo,
y en la cual yo te daré la fe suficiente para que resistas, entonces tú confirmarás a tus hermanos. Y este es algo que nosotros como cristianos debemos de hacer siempre. Cada que nosotros estemos en alguna tentación, debemos de orar a nuestro Señor que nos guarde de esa tentación, que nos fortalezca para nosotros poder salir adelante de esto que está el enemigo poniendo. Y que una vez que nosotros estemos capacitados para ayudar a los demás hermanos por la experiencia que nosotros hemos recibido en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, de las turbulencias, nosotros debemos de ser también partícipes de la consolación a los otros hermanos también. Debemos de aprender a que todo lo que a nosotros nos ocurra y de lo cual nosotros salgamos adelante, a ser partícipes a los hermanos que también van a estar en la misma condición de nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No hay ninguna otra cosa que se pueda hacer por nosotros, porque Cristo ya hizo con su ofrenda, con el sacrificio en la cruz. Él ya pagó por los pecados de todos nosotros. Ya no hay nada más que se pueda hacer. No hay, es por eso que nosotros hablamos de que la salvación no se pierde, porque Cristo se ofreció por el sacrificio por nuestros pecados, y dice aquí, se ha sentado a la diestra de Dios, donde está intercediendo por nosotros. No podemos estar sacrificando nosotros constantemente a Cristo. Aquellos que dicen que la salvación se pierde, eso es algo antibíblico, hermanos, porque no podemos nosotros estar sacrificando a Cristo constantemente. Una persona que dice que puede perder la salvación, que la salvación se pierde, lo que está haciendo es ver cuántas veces entonces tiene que estar recuperando esa salvación. Tendría que estar todos los días haciendo un sacrificio. Cristo tendría que estar haciendo un sacrificio todos los días por él, para que estuviera recuperando la salvación. Porque la salvación no es una obra de uno, no es una obra de hombre, algo que nosotros podamos ganarnos. Las personas que dicen que la salvación se pierde, creen que con hacer buenas obras están recuperando la salvación. Aun cuando digan ellos que la salvación es por Cristo, al creer que ellos pueden o tienen la necesidad de volver a recuperar la salvación, lo que están haciendo es eso. Una persona que ha sido salva debe de confiar en que la salvación que Dios dice, como dice aquí, fuimos hechos perfectos, dice el versículo 12, cuando Cristo se ofrece una vez para siempre en un solo sacrificio por nuestros pecados. Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Dice el último párrafo, dice: sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Cuando un hermano cae en pecado, como dice aquí, cae del desagrado paternal de Dios. Es muy probable que este hermano vaya a ser disciplinado por la mano de Dios. Pasa por momentos muy angustiantes debido a su pecado. El Espíritu Santo constantemente está redarguyendo, quiere decir, hablándole acerca de lo que él está cometiendo, y es por eso que no puede vivir una vida plena. A eso se refiere con caer en el desagrado paternal de Dios. No puede tener la luz de su rostro, dice la confesión en ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Esto no es lo mismo que una persona que nunca ha recibido la salvación. Cuando una persona
aun cuando ella haya hecho alguna oración de fe, pero que no haya recibido la salvación porque no se haya arrepentido, porque no haya una regeneración en él, lo que nosotros tenemos que hacer con esta persona es predicarle del Evangelio, hablarle acerca de lo que Dios hizo por él, que haya un arrepentimiento genuino y de esa manera entregue su corazón a Cristo. Eso es para una persona que no ha sido restaurada. Pero cuando se trata de algún hermano que ha sido salvado por el Señor y que haya caído en un pecado, lo que este hermano debe de hacer es, como dice la confesión, humillarse ante el Señor. Él conoce el Evangelio, sabe lo que hizo Cristo por él. Él tiene que humillarse, confesar su pecado, pedir perdón y renovar su fe y arrepentimiento, como vamos a ver ahorita lo que nos dice la Escritura. Vayan a Salmo capítulo 32. Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay perdón para aquellos que se arrepienten. Hay perdón para aquellos que van ante el Señor y declaran su pecado y hay un genuino arrepentimiento y el Señor es misericordioso, el Señor perdona nuestros pecados. Dice Salmo 51, versículos 7 al 12, dice así. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estamos viendo aquí, hermanos, un corazón arrepentido, un corazón que va con el deseo de ser renovado por el Señor, que ha caído pero tiene en su corazón un deseo de volver a estar en los caminos del Señor. Hay un genuino arrepentimiento en una persona así. Mateo 26, capítulo 26, versículo 75. Mateo 26, 75. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? Saliendo fuera, lloró amargamente. Ese es un genuino arrepentimiento, alguien que le duele el haber cometido una falta en contra de su Señor, aquel que lo rescató, aquel que lo salvó. Vamos al punto número 6 y vamos a ver que la justificación de los creyentes, dice aquí, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos los sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Siempre ha sido, siempre es y siempre será la salvación, la justificación únicamente por la fe depositada en Cristo. No hay otra manera en que los hombres puedan salvarse. A veces en nuestra mente humana tendemos a buscar algunas cosas en nuestra falsa bondad, en decir, hay mucha gente buena en otras partes del mundo que nunca va a oír hablar de Cristo, que nunca ha oído hablar de Cristo, y sin embargo es gente buena. Entonces es injusto que esas personas no se salven. Pero Dios es más sabio que nosotros, hermanos. Dios es infinitamente mayor en sabiduría y Él tiene el control de todas las cosas, y Él ha decretado que la salvación del hombre
en cualquier parte del mundo y en todos los tiempos que ha habido y que habrá, será únicamente por depositar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 9. Gálatas capítulo 3, versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, únicamente por fe. La Escritura siempre nos habla acerca de la fe. Y Romanos 4:22, con este versículo terminamos, con Romanos 4:22 al 24. Romanos 4:22 al 24 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se salvaban entonces los hombres en el Antiguo Testamento? Se salvaban por aquella fe que depositaban en el Mesías que había de venir. ¿Y cómo se han salvado y serán salvados los hombres en el Nuevo Testamento? Por la fe que depositamos en aquel que vino a morir por nuestros pecados. Pero nunca ha habido ni habrá una salvación en el hombre fuera de depositar su fe en el Señor Jesucristo. Esto siempre ha sido, siempre es y siempre será únicamente, porque es únicamente en Cristo en quien hay salvación. Vamos a